Yo puse como título, aunque lo puse más hace un par de horas atrás, el lema del Salmo, capítulo 9, versículo 15 y 16. Salmo 9, 15 y 16. Dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Hay cosas en la Biblia que a veces como cristianos las ignoramos, no las conocemos y a veces creemos que aunque tengamos ignorancia se nos van a dar en nuestra vida. Dios no puede darnos aquellas cosas que no entendemos porque las podemos llegar a confundir, no las entendemos. Por eso es importante que en cada tiempo entendamos cuál es nuestra función, qué tenemos que hacer para entender qué es lo que Dios quiere hacer. Podemos confundir bendición con maldición, una puerta cerrada como una maldición o una puerta cerrada porque Dios tiene algo mucho mejor para usted y para mí. Este texto tiene una condenación para aquellos que han cavado un hoyo de maldad, pero también tiene una retribución para aquellos que somos los que esperamos. El Salmo 9 se caracteriza por eso. Dice, las naciones se han hundido. Cuando Dios habla acerca de las naciones, usa la palabra Goyim, que significa gentiles. Esta palabra se usa para hacer la distinción entre las naciones gentiles y el pueblo de Dios. Es decir, este pasaje habla a las naciones gentiles, los pueblos que no tienen al Dios de Israel y a su Hijo, el Rey Jesucristo, es en el centro de sus gobiernos. Estas naciones, dice Dios, se han ahogado, así lo dice Dios, por tanto no tienen manera de ser salvas. ¿Por qué? Porque se han ahogado en el hoyo de la corrupción. La Biblia interpreta a sí misma la palabra hoyo, también la encuentra usted en Job 17:14. Dice, la corrupción, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. El Salmo 16:10 dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol y permitirás que tu santo vea corrupción? El Salmo 49:9 dice, para que viva en adelante siempre y nunca vea corrupción. La palabra hoyo es para describir una sepultura, un lugar donde se manifiesta la corrupción, la podredumbre. La corrupción se va en los cuerpos y se ha perdido la vida y el soplo de Dios. Dios dice que las naciones que no tienen a Dios en su gobierno, en su vida, se han ahogado en la corrupción y por eso han sucumbido a la destrucción y a la muerte. Fíjese, el hoyo de la corrupción ha sido cavado por las mismas naciones. La Biblia habla de hacer usa dos palabras para hacer. Estas son palabras que vemos en Génesis 2:4. Estas son, dice, en los orígenes de estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Cuando fueron creados, el Dios de Jehová, Dios hizo la tierra y los cielos. Notó que la Biblia hace una referencia entre crear y hacer. Es decir, Dios creó los cielos y la tierra y después hizo, o significa formar. Dios creó los cielos y la tierra y después le dio forma al poner las estrellas en su firmamento, la vegetación en la tierra y finalmente formar al hombre del polvo que había sido creado. Los gobernantes y las autoridades de las naciones han sido establecidas por Dios, como dice Pablo en Romanos 13. Cuando usted lee Romanos 13, nos habla algo muy lindo. Romanos 13 del 1 al versículo 7, nos habla que todas las autoridades son puestas por Dios. Nos gusta o no, Dios es el soberano de todo. También la historia dice que a veces los pueblos tienen tendencia a repetir sus viejas tradiciones y sus viejos pecados y por ende las equivocaciones nos hacen caer siempre en el mismo hoyo. Pero bueno, eso es otra cosa, eso es mío. Pero la palabra dice que existen y fueron establecidas por Dios todas las autoridades. Pero fíjese, cuando yo leo Romanos 13, versículo 14, capítulo 13, versículo 4 y versículo 6, me da a entender que dice, están al servicio de Dios para tu bien. Habla de las autoridades. Versículo 6 dice, ustedes pagan los impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios. Ese fue el original, esa fue la idea original
que los que reinaban, los que gobernaran, estuvieran al servicio de Dios, tuvieran el carácter, la cosmovisión de Dios para poder gobernar. No hace falta que le cuente la historia que no hemos vivido esa etapa y tenemos una gran ausencia de hombres y mujeres con principios y carácter de Dios en nuestras naciones. Entonces, por esto han tomado la autoridad y le han dado forma de corrupción, de muerte, destrucción. Donde no está la vida de Dios, hay muerte y esto produce corrupción. Las naciones cayeron en la red que ellos mismos escondieron. Las redes eran usadas por los cazadores para atrapar presas. Estas redes se escondían para sorprender a los animales. Quiere decir que en la obra de los malos Dios se hace ver. Al ver la situación de la crisis y la desesperación de las naciones, muchos se han preguntado y se preguntan, ¿dónde está Dios? Dios se manifiesta, se revela cuando los malos quedan enlazados en sus propias acciones corruptas. Dios se ha manifestado visiblemente al ejecutar su sentencia a los malos. Se ha quedado enlazado en las redes escondidas que han tenido, han caído en el hoyo de la muerte, la corrupción. No hay salida, están ahorcados. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente se olvidan de Dios. Si hay un momento del cumplimiento de este salmo, es ahora. Es una actitud donde la sociedad está recibiendo consecuencias de maldades de gente que han gobernado el mundo y que la misma gente se ha alejado de Dios. El destino de los malvados es el hoyo de la corrupción, el Seol. La razón de su destrucción es porque se ha olvidado de Elohim, el Dios, el creador de los cielos y la tierra. Note que las naciones no se olvidan, note que las naciones no se olvidan de Jehová, solamente el pueblo de Dios conoce a Jehová, el nombre de Dios que hace pactos con los que creen. El pacto está hecho con nosotros y nosotros somos los que hacemos la diferencia. Las naciones han olvidado al Dios creador de todas las cosas, el creador de la vida. Por eso que han caído en el hoyo de la corrupción, se ha olvidado, la corrupción está enquistada, no importa el sufrimiento mientras que unos pocos llenen sus bolsillos. Han creído que ellos son los creadores, el Señor de los destinos, han sentido dueños y amos de la gente, han creído que a través de su conocimiento y su talento pueden gobernar. Han olvidado que Dios es el creador de todo y Dios sigue teniendo la última palabra en el último momento. Se han olvidado que Dios es el Señor y juez de todo. Se olvidaron que significa que en otro tiempo tenían conocimiento de Dios, del Creador, pero ahora no lo tienen. Sus vidas no reflejan la virtud de Dios. Otras generaciones tuvieron temor de Dios y gobernaron teniendo una conciencia de Dios, pero esta generación se ha olvidado de Dios. Dejó de ser el centro del ser humano de Dios y han dejado de confiar. Cuando una persona tiene conciencia que Dios es el creador de todo, también tiene conciencia que tarde o temprano debe dar cuenta de sus acciones, palabras, pensamientos. Cuando no existe esta conciencia, el hombre no tiene temor de dar cuenta a Jehová, al Dios creador, y no está convencido de nada. Pero, ¿qué dice Dios a su pueblo? El mismo Salmo 9:18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Vuelvo a leer, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Este mensaje es para los menesterosos, para los pobres, para los que necesitan ayuda, para los que están esperando liberación por causa de distintas opresiones, a los afligidos, a los humildes, a los débiles. Si usted se siente así o yo me siento así, este mensaje es para usted y para mí. Dios no se olvidará de usted y de mí. Usted no va a ser abandonado en el tiempo de crisis. Dios no te va a dejar tirado por allí y que los malos ganen. No es la película que vemos en televisión filmada por Hollywood. Esto es la vida real. Dios tiene un plan concreto y la palabra que le dio a usted, me lo dio a mí. Aún en la crisis, Dios está comprometido en que tiene que cumplir esa palabra. Jehová no se olvida de los menesterosos, pero atención, lo primero es primero. Primeramente, Dios se manifestará a ejecutar juicio contra los malos. Esto ya lo estamos viendo ahora. Lo primero es eso. Si usted y yo estamos viendo eso, prepárese para la segunda fase. Dios se acordará de los que están en opresión, los que necesitan ayuda y están siendo abusados. Viene el tiempo suyo y el mío. Él no se olvidará, no ignorará su necesidad. Dios
se acordará de los afligidos, los humildes y los débiles. Ese es el compromiso que tiene Dios con nosotros. ¿Quiénes son estos? Son los que sienten totalmente inútiles, los que sienten incapacidad para lograr cambios, son aquellos que se sienten asfixiados por la crisis que estamos viviendo. Dios no permitirá que la esperanza, la expectativa de los débiles se destruya. Escuche, la expectativa de los pobres no perecerá perpetuamente. Usted y yo tendremos respuesta a nuestro clamor, respuesta a nuestras oraciones. La esperanza de los pobres, los débiles, los afligidos no desaparecerá en el futuro. Dios traerá memoria y la va a cumplir. Es un tiempo de levantarse, es un tiempo, como oraba Sergio, de ideas creativas, de ver que Dios está haciendo algo a través suyo y alrededor suyo. Dios cumplirá con la expectativa de los que están más necesitados y débiles. Por eso que hay una condición. Salmo 9, versículos 19 y 20 dice: levántate, oh Jehová, no sea fortaleza el hombre, no se fortalezca el hombre, perdón. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozca las naciones que no son sino hombres. Ahora las grandes instituciones como la Organización Mundial de Salud, el Fondo Monetario, están diciendo que necesitamos orar para que la situación cambie. Ahora, por eso le digo, estamos en el tiempo de la primera fase. La segunda fase, no es como el ser humano o el coronavirus aquí, que retrocedemos fácil. Cuando Dios cumple una fase, no volvemos para atrás. Si la primera fase ya se dio, prepárese. Viene la segunda fase donde usted y yo seremos bendecidos. Dios aquí habla de los necesitados, los afligidos, los que le robaron la esperanza, los que no tienen fuerza para levantarse. Este es el pueblo que no esperaba que el hombre se fortalezca con ideas y nuevos planes, pero Dios levanta hombres y mujeres con planes y con ideas nuevas. Este es un pueblo que tiene temor de Jehová porque lo conoce. Este es el pueblo de Dios que Dios levanta levanta hombres con pacto. Usted que ha sido fiel, usted que ha honrado a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, usted tiene pacto con Dios. Pide ideas creativas, pida puertas que se le abran en este tiempo. Reinvéntese, pero usted será bendecido. Nuestra expectativa será satisfecha en los próximos días. Pueblo de Dios que tiene expectativa en esta nación. Usted y yo queremos ver una nación diferente, la veremos. El mundo está en crisis, pero nosotros estábamos en crisis antes de que venga el coronavirus. Así que nuestra crisis es multiplicada mucho más que los demás. Entonces, Dios ha dicho que la maldad termina en destrucción. Los líderes que han sido corruptos, aunque todavía están en sus posiciones de poder, se han quedado sin ideas, con economías en bancarrota y sin salida. Están en un hoyo. Se han terminado los créditos bancarios, se han cerrado los fondos internacionales, se ha destruido la credibilidad de los gobiernos. La corrupción está tan grande que ya no hay crédito de nada y no hay credibilidad para nadie. Por eso que es un tiempo de nuevas oportunidades. Esto no es una promesa para todos, es una promesa para los creyentes, para los que confían en el Señor y que son hombres y mujeres de pacto. El mismo Salmo 9:14 dice: para que cuente yo todas sus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. El mensaje que ha sido predicado en la iglesia tendrá evidencia. Así creerán las naciones. Todo lo que hemos dicho en nuestros púlpitos, en los grupos celulares, lo que hemos dicho en todo, tendrá consecuencias. Usted que fue el líder, que dio una palabra, que oró con alguien, no se preocupe. Todo eso dará fruto. La evidencia será que Dios salvará a los suyos por medio en medio de la corrupción y la destrucción, y Dios bendecirá a su pueblo. Lo alabaremos en público, no quizás en nuestras paredes, en nuestros cultos de adoración o congresos. Las naciones escucharán nuestro anuncio con evidencia. Verán que el pueblo tiene una diferencia, tiene un plus, que es Dios con nosotros. En medio de la crisis, Dios tenderá su mano y levantará a los que han confiado en Él. Apocalipsis 22, 11 al 13 dice: el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea según su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este es el último capítulo de la Biblia. Habla que hay un tiempo que ya no hay reversibilidad. Hay un momento que ya no hay tiempo para volver atrás. Los que han sembrado maldad, los que han sembrado corrupción, han cavado su propio hoyo y van a caer en eso.
Los que son de Dios seremos salvos, pero los que se han olvidado de Dios serán ahogados en el hoyo de la corrupción y la muerte. Sus nombres y su ideología en conjunto con sus planes serán destruidos. Esto traerá un evangelismo en masa. Y Dios tiene un plan estratégico. Permítame compartir estos puntos. Primero, Dios estuvo preparando en secreto a un grupo escogido que ocupará posiciones de influencia en las naciones. Estos serán una evidencia de que Dios, para su pueblo y la nación, fueron preparados por Dios para hacer luz en medio de las tinieblas. Puede ser empresario, puede ser docente, puede ser médico, pueden ser empleado, comerciante. Cualquier profesión es digna y va a ser utilizada por el Señor. Todos han pasado por un proceso de purificación en nuestro corazón. Todos hemos pasado pruebas, hemos pasado dificultades. Tenemos algo en común. Dios nos ha preparado para ser ejemplos en las naciones. Seremos como José, como Daniel, como Esther, como Nehemías, no sé. Ahora son humildes y lo seguiremos siendo siempre, pero Dios levantará en medio de los tiempos personas que se estuvieron preparando como José en la cárcel para después liderar y administrar naciones o negocios, o oportunidades que nadie la ha visto antes. Oremos para que Dios los fortalezca y que venga ese día en que se manifieste esos hombres y mujeres. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo de crisis hemos comenzado cosas que en otro tiempo de bonanza no la habríamos hecho antes? ¿Cuántas veces hemos estado siempre en la misma rutina, pero ahora se nos rompió la rutina? Si queremos ver lo que nunca hemos visto, vamos a tener que hacer lo que nunca hemos hecho. Vuelvo a repetir, si queremos ver lo que nunca hemos visto, vamos a tener que hacer lo que nunca hemos hecho. En segundo lugar, hablemos de lo que Dios dice a las naciones en este tiempo de crisis. No es solamente para hablar de la segunda venida, no es un tiempo para meternos en los templos y solamente clamar. Vamos a clamar, tenemos que orar, pero señores, también es un tiempo de vociferar, es un tiempo de hablar, que la palabra habla y trae condena a aquellos que han maldecido la tierra, que han jugado con el hambre de la gente y que están planificando la matanza de multitudes de gente. Entonces, no olvide que tenemos que hablar de la abundancia de nuestra boca. Bendigamos nuestra tierra, bendigamos lo que andamos. No andemos maldiciendo a la Argentina, no maldigamos nuestra tierra. Usted crea que esta es su tierra prometida y aunque está todo recontra hiperpodrido, vea que Dios levantará del valle de huesos secos, va a hacer resucitar esta nación y a usted junto con ella. No podemos dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos esta tierra tan maldecida y tan empobrecida. Dios sanará en tercer lugar nuestra nación conforme a la palabra que salga de nuestra boca. Dice, Dios sanó las aguas de Jericó, en Segunda de Reyes 2:22. Fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Señores, aunque el agua esté salada, la sociedad esté repodrida, hablemos conforme a la palabra de Dios. Hablen fe, aunque no haya evidencia. El creyente camina por fe y no por vista. Tratemos de bendecir nuestra tierra y sacar la maldición que hay. Romanos es un texto que hemos hablado muchas veces, Romanos 12, 1, 2. Habla de que no conformarse, no esquematizarse a las cuestiones de este mundo, al espíritu de la época, sino que hagamos una metamorfosis, que nos transformemos. Una palabra rema es un tiempo, en tu tiempo de necesidad viene una palabra de Dios, una idea de Dios, un versículo que te calza únicamente a usted y me calza a mí. Eso Dios te lo da en este tiempo. Así que si Dios le está hablando a usted, bienvenido, subraye, guarde, escriba esa palabra. Y ayones el espíritu de él porque intentará desanimarte, sacarte de los planes de Dios. Hoy más que nunca, el espíritu de la época es el desánimo, el ataque de pánico, la depresión, el olvidarte de que Dios tiene algo. Pero señores, hay un Kairos que es el tiempo de Dios. Hoy es un tiempo de que Dios está gestionando su iglesia de una manera diferente. Tenemos que tener una mentalidad diferente, tener una estructura que está por encima de la mediocridad de que nos rodea. Una mentalidad que podemos ver que en el sufrimiento, en el dolor, Dios está presente y va cambiando en nuestras vidas. Ver que la provisión de Dios viene. Ven que la retribución y la gloria de Dios viene. Ver como nos vemos. Fíjense que los que fueron a la tierra prometida, solamente 2 vieron correctamente. Los demás lo vieron en forma indigna. Fíjese, lo que te rodea no puede determinar tus próximos pasos, sino tu eternidad. Lo que Dios puso en tu corazón tiene que determinar qué va a ser usted. No importa lo que lo rodea, no importa la crisis social, no importa el coronavirus. Mire a Dios, mire lo que Dios te habló.
Enfóquese en Dios en este tiempo. Es tener la cabeza en otra cosa y no en otro lado. En Crónicas, Primera de Crónicas 4, dice: ensancha tu territorio. Señores, para ensanchar el territorio hay que trabajar. Hay que sacar las estacas viejas, tener la capacidad de alargar las tiendas y de trabajar para eso. Sin importar cuáles sean nuestros dones, cultura académica, vocación, nuestro llamado es hacer la obra de Dios en estos tiempos. Como dice Habacuc, aviva tu obra en estos tiempos. Dios busca personas que quieran siempre hacer más. ¿Por qué tristemente casi todos los cristianos parecen que se niegan a vivir un nivel de bendición y de influencia? ¿Por qué estamos con esa capa tan caída y sin una perspectiva en este tiempo? Cuando calculamos qué tamaño de territorio Dios puede tener en mente para nosotros, mantenemos en nuestros corazones una ecuación donde se suman los factores siguientes. Fíjese esto, fíjese, están mis habilidades, más mi experiencia, más las enseñanzas y entrenamiento que hemos recibido en toda su vida, en todas las áreas, mi personalidad y apariencia, porque Dios respeta todo eso, mi pasado, lo que usted pasó puede ser doloroso, pero te marcó con una identidad, porque la herida que te hizo el diablo ayer para matarte es la boca del Espíritu en este tiempo en tu vida. Si fuiste curandero, Dios te va a dar revelación para sacar a la gente de la cautividad satánica. Si viviste una herida de tu niñez, Dios te va a dar paz, compasión y amor con aquellos que han sufrido. Entonces, el pasado debe ser restaurado, sí, Señor, pero el pasado te marcó para un presente y un ministerio. A eso se le suma las expectativas de los demás. Hay gente que cree en usted, gente que le ha visto que usted tiene mucho de Dios, y eso le da como igual al territorio que se me asigne. Cuando Dios te da un lugar, cuando Dios te da un territorio, tenés que tener en cuenta que tenés habilidades, experiencia, enseñanza, entrenamiento, tu personalidad, tu apariencia, tu pasado, las expectativas que los demás te llevan. Eso hace que usted explote, saque el potencial de Dios que está dentro de usted. Eso es algo inconsciente, a veces no se da, que usted no entiende totalmente. Entonces, no importa cuántos sermones hayamos oído sobre el poder de Dios para obrar por medio de nosotros. Usted puede tener millones de mensajes en la cabeza. Simplemente nos disculpamos con el significado de 3 palabras sencillas. ¿Por medio de qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, tenemos que decidir que Dios va a hacer las cosas por nosotros. Dios tiene que hacerlo a través de nosotros. Dice Zacarías 4:6, no por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es Dios con su Espíritu obrando. No le estoy hablando de una solución simplista, evangélica. Le estoy diciendo que usted va a ser impulsado, ministrado este tiempo, canalizado por el Espíritu para ser posicionado en un momento, en una hora, en un lugar, y los demás verán que usted fue preparado por Dios para ese tiempo. Nuestro Dios es especialista en obrar por medio de individuos normales que creen en Dios en forma sobrenatural a través de ellos. El simple esperar que se te invite, eso quiere decir que usted en las matemáticas produce cierta ecuación: mi voluntad y mis debilidades, la voluntad y el poder sobrenatural, mi territorio ensanchado. Señores, tu voluntad y tus debilidades, tu voluntad tiene que estar por encima de tus debilidades. La voluntad y el poder sobrenatural, tu voluntad tiene que abrirse para que el poder sobrenatural venga de Dios sobre tu vida y usted podrá ensanchar todo lo que está. Cuando usted comienza a pedir, o la palabra hebrea es mendigar, con fervor, más influencia y responsabilidad con las que va a honrar a Dios, Él pondrá ocasiones y personas en su camino. Cuando usted piensa clamar que quiere salir donde está, que quiere una puerta distinta, que quiere salir del estancamiento, que usted quiere avanzar más de lo que ha avanzado, ahí comienza Dios a trabajar con usted y conmigo. Cuando esté cansado, esté harto de estar donde está, cuando usted diga, no, quiero más, quiero cambiar, quiero crecer, Dios dice, ahora comienzo yo. Casi siempre sentirá miedo cuando inicia la toma de un territorio nuevo en su vida. Sentirá que no es lo suyo, sentirá que tiene mucha desconfianza, no se siente muy bien. Es ahí donde más debe confiar en Dios. Orar por el ensanchamiento de la frontera es pedir milagros. Y señores, un milagro es una intervención de Dios para hacer que suceda algo normalmente que no ocurría. Hoy me llaman de unos creyentes que tenemos en Estados Unidos. Ellos el papá fue preso mucho tiempo atrás. Y el año pasado yo le digo a la hija, el año que viene, a mitad de año, papá está en casa. Y se me echó a reír.
Me dice, pastor, es imposible, porque está bajo la condena federal, no es una condena del estado de Oklahoma, es federal. Hasta que no cumple el último día no va a salir, todavía le faltaban 15 años más de cárcel. Entonces, digo, va a salir, no sé por qué, pero va a salir. Y esa niña lo creyó, hoy me llama y dice, pastor, mi papá está en casa y todavía no llegamos a mitad de año. Está en casa, algo que no entiendo por qué. El gobierno federal nunca libera gente, pero mi papá solamente porque tuvo buena conducta, estos 8 años le dejaron libre y le condonaron lo que faltaba de cárcel. Eso solamente es un milagro de Dios. Quiere decir, si usted cree en milagro todavía, empiece a creerlo y siga creyendo. Los milagros no siempre tienen que quebrar las leyes naturales para que sea un proceso sobrenatural. Cuando Cristo calmó la tormenta, no usó nada, usó las leyes universales. Cuando Jesús calmó la tempestad, usó lo que tenía allí. Cuando Elías oró para que la lluvia cayera, Dios reguló el cielo natural en la sequía y la lluvia. Si usted da pasos pequeños, no necesita de Dios, pero hermano, usted como yo, ya basta de tantos pasos pequeños, comencemos a dar pasos largos. Necesitamos confiar en Dios y que las bendiciones vengan. Hay cosas que están retenidas en el cielo por mucho tiempo, necesitamos que Dios las abra. En ese momento el cielo tiene que abrirse, enviar ángeles, recursos, algo dinámico. Las personas que usted necesita, que yo necesito, he visto acontecer estos centenares de veces. Dios siempre interviene cuando usted da prioridad a los propósitos de Dios en su vida. O si no, muchos cristianos han vacilado en este punto de la transformación espiritual, han recibido bendiciones en escalas que no imaginaron en una forma posible, han visto cómo Dios aumenta los límites de su influencia y oportunidad. Puede ser que sus nuevas oportunidades de negocio amenacen con sobrepasar las experiencias, pero recuerde, quizá resulta que las nuevas oportunidades para el ministerio, lo que usted está pensando, requiera que usted sea una persona diferente, que cambie las expectativas. Cuando los creyentes se encuentran en esta clase de dilemas inesperados, con influencia de sistemas asustados, engañados, abandonados, y claro, está un poco irritado, no se puede evitar la idea de pensar que uno no es el hombre correcto para esta tarea. No se desanime, no afloje. Si Dios te puso en esa circunstancia, viene tiempo de oportunidad. Ese sentimiento del que usted procura escapar significa que andás con el Señor. Como hijos e hijas bendecidos que Dios te ha elegido, espere cosas concretas. Aparece menospreciar nuestros sentimientos, enseñanza, preparaciones anteriores. No se preocupe, quizá usted no sea presidente ni yo pretendo serlo, pero Dios te va a colocar en el negocio, en el mercado, en el lugar correcto, porque usted fue preparado en silencio, fue preparado ahí en las cosas más humildes de la casa. Depender de Dios hace héroes de personas comunes. Fíjese, Hades. Usted y yo, fíjese, la palabra Hades significa doloroso. El hacedor de tristeza significa en hebreo, ya que su madre lo dio a luz con mucho dolor. Es probable que haya sido un descendiente de los cananeos y que luego fue incorporado a la tribu de Judá, pero por lo tanto no pertenecía al pueblo de Dios. Fue un hombre ilustre y temeroso de Dios. Diga para usted mismo, ilustre y temeroso. Y usted debe recordar de Hades la oración de él. Primera de Crónicas 4, de 9 al 11, dice así: y Hades fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Hades, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Hades al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, le otorgó Dios todo lo que pidió. Fíjese la cantidad de cosas. Diversas fuentes que escudriñan este texto mencionan que Hades reconoce que Dios de Israel es fuente de toda bendición al pedir su gracia y a invocar la promesa de Dios para Abraham y su descendiente. La petición sobre la extensión del territorio que buscaba prosperar en la vida material. Lo último sobre que Dios otorgó, lo pidió, habla de devoción a la oración de Hades que compensó el dolor del principio. Mi hermano, si tu principio ha sido doloroso,
Si has salido de muy abajo o saliste donde salieras, no te preocupes. Lo que importa es que seas un hombre, una mujer temerosa de Dios en este tiempo, temerosa de Dios, que aprendas que solamente Dios puede ensanchar tus caminos, que puedas entender que Dios puede ensanchar tus tiendas, que puedas entender que Dios te va a dar ideas creativas y que entiendas que el tiempo que vivimos es un tiempo de aquellos que han sido justos, que se han mantenido firmes, los que se han mantenido fieles al Señor. Es tu tiempo, mi hermano, es tu tiempo, es mi tiempo de realmente de recibir la bendición de Dios y poder ver que Dios tiene cosas tremendas para tu vida. Los que cavaron los hoyos terminarán cayendo en sus propios hoyos y terminarán muriendo por la miseria que han traído y el dolor que han traído al pueblo. Usted donde está, incline su rostro. Le invito que donde está, cierre sus ojos. Le pido que usted donde está, dígale, Señor, yo quiero ser como Jades. Quiero ser ilustre. Quiero que ensanche mi territorio. Quiero que traigas bendición a mi casa, a mi economía. Que me des ideas creativas. No importa la edad que usted tenga. No importa la edad. Si usted es mayor, Dios tiene que apurarse más con usted y usted con Dios. Pero Dios puede hacer como hizo con Caleb, lo que él esperó 40 años. Pero los 40 años que esperó, lo recuperó en poco tiempo. El territorio era de él y Dios se lo otorgó. Lo que Dios te prometió, aunque ya seas un hombre o una mujer mayor, Dios tiene pacto con usted y usted es una mujer y un hombre de pacto con Dios. Entonces, en esta segunda fase que viene, usted tendrá que ser bendecido. Usted tendrá que ser alentado, fortalecido. Y ore como Jades, que Dios extienda, te acompañe, te bendiga en todo lo que usted emprenda. Y yo oro para que sea bendecido. Yo oro para que sea recompensado. Yo oro para que seas vivificado en este tiempo. Oro para que las ideas vengan. Se te cierren puertas de confusión, pero te abra puertas en las cuales te haga depender solamente del Señor. Oro para que el bien de Dios venga sobre tu vida, tu casa, tu mesa. Lo que no esperabas, lo que no entendías, venga sobre tu casa. Oro para que seas sorprendido, visitado de una manera sobrenatural este tiempo. Y si se te cerró una puerta, que puedas entender que Dios tiene otra abierta. Dios no te cierra una puerta para que sufras. Dios te cierra una puerta para mostrarte otra y elevarte a un nivel superior. Yo bendigo tu casa, tu entrada, tu salida, tus sueños, tu pensamiento, tu familia, tus hijos, tus nietos, tu esposo, tu esposa. Todo lo que está a tu alrededor sea bendecido en esta hora. Todo lo que tienes al alcance, tus pensamientos, tus ideas, tu relación con tu cónyuge sea fortalecido como nunca. Que venga paz a tu casa, a tu entrada y tu salida. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de ti y traigan fortaleza, traigan vigor, traigan esperanza como nunca antes has tenido en tu casa. El tiempo del coronavirus es un tiempo para crecer, para desarrollarse, para recibir la bendición que hace tanto que estás esperando. En el nombre de Jesús. Amén y amén.